el propósito para el cual fuimos llamados. El propósito para el cual fuimos llamados. Entonces, tenemos un propósito por el cual nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido llamados. No tenemos manera de asombrar a Dios, porque Dios ya conoce toda nuestra historia. Desde el día en que fuimos gestados en el vientre de nuestra madre, conoce principio y fin. Nosotros sabemos que Él es un Dios de principios y fin. Es decir, no lo podemos asombrar porque Él conoce el principio y el fin. Pero algo que yo siempre tuve en claro es que había sido llamada. ¿Qué había sido? Ahora repetite a vos mismo. Yo soy una persona llamada. Que hemos ido ya a los propósitos de Dios. Ahora los propósitos de Dios no siempre son los mismos. Dios no tiene un librito, un renglón, bueno, esto lo va a hacer María Ángela y esto lo va a hacer Dianeri, y no van a poder salir de esa estructura. Somos llamados y el llamado está al servicio del Dios Altísimo. Dios nos usa como Él quiere, cuando quiere y donde quiere, si es que somos un vaso de honra. Y le decimos, Señor, heme aquí. Para lo único que puedo servir es para servirte, porque apenas puedo con mí mismo. Entonces, cuando uno está dispuesto a servirle a Dios, crecemos paralelamente junto al servicio. Bueno, entonces vamos a la palabra, el propósito por el cual fuimos llamados. Juan 15, versículo 16. Entonces dice el versículo 16, no me elegiste vos a mí. Porque a veces nosotros pensamos que estamos en la iglesia porque nosotros decidimos amar a Dios. Y en realidad Jesús nos dice, yo te elegí. O sea, Él pone, ¿vieron cuando uno habla con los hijos? Dice, no, mira, yo soy tu mamá, vos sos mi hijo. Entonces, no vamos a cambiar los roles. Y el Señor nos dice, no me elegiste vos a mí, yo te elegí primero. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, propósito, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es el propósito. Yo te elegí para que vayas y lleves fruto y el fruto permanezca. Si este propósito se cumple, dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si uno lee por parte este versículo, entendiendo que las cosas son diferentes, así como cuando los padres nos ponen las cosas en claro. Mirá que no me elegiste vos a mí. Mirá que vos no sos mi mamá, a veces le digo a mis hijos. Yo soy tu mamá y vos sos mi hijo. El Señor nos dice, mira que yo te elegí para que vos me ames y me sirvas. Y te puse un propósito sobre tu vida para que vayas. El ir es moverte del lugar en que estás. Hay veces que nos ponemos en lugares de fracaso, nos quedamos en lugares de timidez, nos quedamos en lugares de angustia, de dolores, de padecimientos, de incapacidad, para que vayas, para que salgas de ese lugar y lleves fruto y que ese fruto permanezca. Entonces, cuando esto suceda, todo lo que vos pidas va a ser oído por el Padre y el Padre te responderá. Luego en Romanos 8, capítulo 28, vamos a leerlo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido, ¿qué? De acuerdo. Dios insiste con el propósito y que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, y Él dispone todas las cosas para nuestro bien
para quienes lo aman. Él dispone todas las cosas, es decir, todos los elementos, todas las herramientas para quienes lo amamos, para que sea cumplido ese propósito, porque si es por nuestras capacidades, muy poco podemos. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, dice, el que los llama es fiel. Él es fiel para con nosotros, pero Él lo hará. Él nos llama para. Él solamente dispone de la disposición de nuestro corazón y la obediencia. Señor, no te sirvo para nada, pero lo que te sirva el poder rescatar, hacelo. Úsalo. Hacé de mí lo que vos quieras. Y Filipenses 1:6 tiene un versículo espectacular. Parece que no está. No está. Dice, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. El que comenzó en tu vida la obra, la perfeccionará. ¿Cuándo? Todos los días y a cada momento. A veces Dios se tiene que detener en nuestro crecimiento porque nosotros nos detenemos. Por ahí el Señor está trabajando con las manos del alfarero y nos tiene en la torneta, que es como una cosa así, ¿no? La torneta, yo conozco la terminología del barro porque mi mamá fue ceramista y tenía una torneta, entonces daba vuelta a la torneta, que era una cosa así más chica, y le daba forma a la pieza. Conozco el barro blando y el barro que se desecha. Entonces, hay veces que nos endurecemos, nos enfriamos y Dios se siente en la obligación de detenerse, porque de lo contrario nos tiene que tirar. Hasta que volvemos a tomar las aguas del Espíritu y nos ablandamos y decimos, Señor, qué lindo, qué bien que me siento, ay, tu palabra, ay, cómo me estás hablando, y otra vez empieza, otra vez la prueba, ¿no? La situación, las circunstancias, lo que me moldea, el propósito sobre mi vida. Ustedes recuerdan que estuvimos viendo Segunda de Reyes, capítulo 4, si lo tienen ahí, vamos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la tsunamita? Bien. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo. He aquí yo ahora entiendo que este es un hombre de Dios. Ahora yo entiendo que Dios me llamó. Ahora entiendo que Dios tiene un propósito. Ahora entiendo que me tengo que mover para ganar las almas. Ahora entiendo que es a través de la oración. Ahora entiendo que hay que romper cadenas de cientos de años que hay en las naciones. Entonces entendemos que así como la tsunamita fue una persona de procesos, primero ella tuvo un proceso. Cuando ella quería, primero le gustaba que el profeta pasara, porque se sentía bendecida. Y después empezó a sentir que el profeta tenía palabra de Dios para su vida. Y después entendió que Dios le hablaba a través del profeta. Entonces dijo, ahora entiendo que es un hombre de Dios, quiero que haga morada. Fue todo un proceso de entendimiento. ¿Y saben lo que significa la palabra proceso? Es un conjunto de fases o fenómenos de un hecho complejo. Nosotros somos un hecho, una hechura compleja. Nuestra mente es compleja
Entonces nuestros procesos son fases. Un proceso es un tiempo de fases. Tiempos buenos de bonanza, tiempos de prueba, tiempos de bendición, tiempos de escasez, tiempos de situaciones difíciles, tiempos de guerra, tiempos de paz, tiempos donde en el matrimonio no nos entendemos, tiempo donde nos entendemos y está todo bárbaro, tiempo donde los hijos están en rebeldía, tiempo donde los hijos están todo bárbaros y uno dice, ¡ay, qué felicidad que me dan mis hijos! Somos seres de procesos y en esos procesos crecemos. En esos procesos lo entendemos a Dios. En esos procesos decimos, ahora entiendo, como el pastor decía, ahora entiendo lo que Dios me mostraba antes, ahora entiendo. Antes no lo entendía, antes entendía otra cosa, pero ahora entiendo. Y como somos seres de procesos, Dios nos va mostrando de a poco, en las diferentes fases, en este complejo, en esta compleja hechura que somos nosotros. Entonces primero Dios viene a nosotros, Él nos llama y el Espíritu Santo trabaja, porque Dios es fiel, el que nos llamó, y trabajará con nosotros incansablemente hasta el día en que nos vayamos con Él. Ahora en Segunda de Reyes dice que la tsunamita hasta ese momento no había entendido. Y Dios es el que lo hace y cambia nuestras maneras de pensar. Por eso es que Romanos nos dice que tenemos que cambiar nuestras maneras de pensar para que Él pueda obrar y hacer la buena obra. Hasta que no digo, esto no me sirve y lo tiro, Dios no me puede dar un nuevo pensamiento. Hasta que digo, esta manera de pensar y de creer no me sirve, hasta que no me canso de pensar de una determinada manera, de ser de una determinada manera, Dios no puede obrar en nosotros. Muchas veces me he encontrado hablándoles a mis hijos, diciéndole, hasta que vos no te canses de ser de esta manera, Dios no va a hacer nada en tu vida. Uno, ¿cuándo se cansa? Cuando ha trabajado mucho por algo. Y hasta que uno dice, bueno, basta, no trabajo más. Ahí es cuando Dios hace. Basta, no peleo más por esta situación. Ahí es cuando Dios hace, porque lo dejo hacer. Entonces, cuando yo cambio los conceptos de mi vida, las formas de pensar de la vida, hay conceptos, maneras de concebir la vida, maneras de pensar. Y ahora vamos a ver por qué estamos hablando de la palabra concepto. Ahora yo entiendo, dice la tsunamita, y el otro día compartíamos con el pastor, él me compartía el pasaje de Agar en el desierto. Agar se tuvo que ir al desierto con Ismael y ella se echó a morir junto a su hijo y no podía ver, tenían sed y no podía ver que el pozo de agua estaba ahí, hasta que Dios se reveló a su vida y ella pudo ver el pozo de agua. Pero lo más probable es que el pozo de agua haya estado y ella no lo haya visto. Eso es porque los conceptos que tenemos no nos permiten ver. Cuando yo no tengo determinados conceptos, no permito que Dios obre con su palabra. Esta mujer no permitía que Dios obrara hasta que se echó a morir. Dice que lo puso al muchacho a un costado y ella del otro lado y se echó a morir. Ahí es cuando Dios se reveló, cuando dejó de pelear. Sus ojos fueron iluminados. En esa revelación, entonces, la tsunamita hace que el profeta se detenga y se quede en su casa. Y allí comienza el proceso de la tsunamita, un proceso intenso en su vida, pero donde las manos del alfarero también se detuvieron en ella. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando ella le hace morada al profeta, cuando ella le da lugar a Dios en su vida, Dios
hizo un milagro, el milagro más deseado de su corazón, lo que ella a nadie le había revelado. ¿Qué fue lo que Dios le dio a la tsunamita? Le dio un hijo. Ella no le había dicho al profeta que quería tener un hijo, pero Dios sí sabía, le dio un hijo. Entonces la tsunamita, y esto es algo interpretación propia, la tsunamita tuvo a su hijo y yo creo que se enfrió, su vida espiritual se enfrió. Hasta ese momento ella venía teniendo un proceso con Dios, un proceso espiritual. Anhelaba que el primero recibía al profeta, después anhelaba que el profeta viniera a su casa, después anheló que el profeta se quedara en su casa, anhelaba tener una profunda vida espiritual, pero vino el milagro a causa de eso, y después tuvo el bebé entre los brazos, y después se ocupó de la comida, y después se ocupó de hacerlo caminar, y después se ocupó de que fuera a la escuela, y después se ocupó de que el papá le enseñara a trabajar, y se olvidó de Dios. Es una interpretación personal, porque la Biblia esto no lo dice, pero por alguna causa, que la Biblia tampoco dice, ese hijo que tanto ella amaba, se murió. Un buen día se murió, sin causa, le empezó a doler la cabeza y se murió. Entonces, en este momento en que su hija muere, ella no se detiene, y esto es lo que a mí me impacta. No se detiene a hablar con su esposo ni a echarle la culpa, no se detiene a pelear con Dios, no se detiene a hablar con nadie ni a llorar con nadie, y a decirle, mirá, ¿para qué me dio el hijo? Dios, si me lo iba a quitar. No se detiene, ella se acuerda, sacó todos los conceptos de su mente y se acuerda de que Dios le había dado a su hijo. ¿Y quién representaba a Dios en la tierra en ese momento? El profeta. Entonces directamente va el profeta. El profeta va a ver al niño, al muchacho, dice la Biblia. No sabemos de qué edad tenía el muchacho. Y el profeta lo que hizo es sacar a todo el mundo que estaba allí, y dice, y cerrada la puerta, oró a Jehová. Cerró la puerta a sus propios conceptos. Cerró la puerta a una madre que tal vez lloraba. Cerró la puerta a Giesi, que estaría impaciente y que le diría, voy con usted, profeta, voy con usted, Eliseo, yo quiero estar, no me lo quiero perder, quiero saber cómo ora, quiero saber cómo resucita. Imagínense el siervo que iba a todas partes con Eliseo, estaría insistente. Cerró la puerta a Giesi. Dijo, esta lección es para mí, no es para los demás. Eliseo también quería aprender, porque él no sabía de qué se trataba. Porque cuando la recibe la tsunamita, dice que Dios no le había revelado este asunto. Dios en ningún momento le dijo que iba a resucitar el muchacho. Él simplemente hizo lo que sabía que tenía que hacer. Fue y profetizó palabras de vida sobre algo que estaba muerto, sobre una persona muerta. Cuando nuestras esperanzas se mueren, ¿qué hacemos? Por ejemplo, pierdo un trabajo. Por ejemplo, pierdo el sueldo. Por ejemplo, pierdo la salud. ¿Qué hacemos? Pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan cinco. ¿Qué hacemos? Bueno, en el mejor de los casos, nos deprimimos, ¿qué más? Nos desesperamos, nos angustiamos, lloramos, y después, cuando ya hicimos todo lo que humanamente sabemos hacer, vamos a la presencia de Dios, cerramos la puerta y empezamos a clamar y a declarar la palabra de Dios. Eliseo no perdió tiempo tampoco.
Eliseo cerró la puerta a todo lo que él creía, entendía, había visto. Él seguramente había visto ya muchos milagros, había visto a Dios obrar, pero esto no lo había vivido. Entonces cerró la puerta y empezó a clamar a Dios para que Dios viniera a su vida. Cerró la puerta a sus conceptos, al desorden espiritual que había en esa casa, porque ustedes recuerdan que yo les comenté que la tsunamita había vivido un proceso espiritual y después ¿qué pasó? Se enfrió. Cuando uno se enfría espiritualmente, hay desorden dentro de uno, hay desorden en nuestra casa, hay desorden en nuestro matrimonio, hay desorden con nuestros hijos, en nuestra economía, en nuestra vida, en nuestros trabajos, hay desorden, se empiezan a producir desórdenes, y uno dice, pero o se me rompe todo, cuando uno se enfría espiritualmente. Había desorden en la casa de la tsunamita, cerró la puerta al desorden, cerró la puerta al no saber qué hacer, cerró la puerta al no tener respuestas. Entonces comenzó a tener actos proféticos. Actos proféticos. Fuimos ¿qué? Fuimos llamados. El ministerio vendrá en otro momento, o tal vez lo tengas, los dones y los talentos, pero fuimos llamados a ser hijos y a tomar autoridad profética, a ser vocero de Dios en nuestra casa primero, en el lugar de trabajo, en la escuela donde van nuestros hijos. Ahora, cuando yo hablaba de conceptos, me llamó particularmente la atención un versículo en Job 34:6, capítulo 34, versículo 6, dice, porque de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Contigo está, decía Job, el que es íntegro en sus conceptos. ¿Quién está con Dios? ¿Quién está con Dios? El que es íntegro. ¿Qué son los conceptos? Formas de entender las cosas porque hemos tenido experiencias. Por ejemplo, yo sé que si toco una olla caliente me quemo. ¿Por qué tengo ese concepto? Porque una vez me pasó. Entonces, a través de ese concepto, bueno o mala, haya sido la experiencia, formo conceptos en mi mente y así percibo la vida y así lo hablo. Digo, si tocas algo caliente te vas a quemar. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, no toques porque quema? Porque ya está el concepto formado internamente. Ahora, lo que no es un concepto de integridad, lo tengo que sacar de mi mente y cambiarlo por un concepto de Dios, lo que Dios nos dice. Amén. ¿Se entiende? Romanos 12, versículo 2 nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovarse es cada día buscar lo que la Biblia dice para hacer el intercambio. Tiro este pensamiento que no es un concepto íntegro y pongo en ese lugar un concepto puro. ¿Qué tengo que hacer? Renovar mi entendimiento, la forma de entender las cosas para que Dios pueda obrar. Entonces vemos el proceso que la tsunamita, volviendo a ella, la tsunamita y el hijo tienen. El hijo fue un hecho milagroso y el resultado, ese hijo fue el resultado de su vida de adoración, de su vida
de amor para con el Señor, de ese momento de revelación. Ella tuvo el resultado. Muchas veces tenemos el resultado de nuestra oración. Tanto el hijo como la tsunamita pasaron por procesos dentro del propósito de Dios. Fueron, así como nosotros, personas de propósito. Dice que el profeta, una vez que tuvo actos proféticos, que oró a Jehová, luego oró sobre el desorden de la casa y luego se tiró sobre el muchacho. Y recuerdan que yo les leía en la prédica anterior que él puso los ojos sobre los ojos del muchacho, la boca sobre su boca, manos sobre las manos del muchacho, para darle calor en el cuerpo. Y si uno se tira de esta manera, instintivamente alinea también los pies. Y yo creo que alineó los pasos del muchacho. En Juan capítulo 3 nos dice que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Si ese muchacho no nacía a la vida, nunca iba a poder ver el reino de Dios. Y el Señor permite que nosotros muramos muchas veces, que nos enfriemos, que nos apartemos, para que volvamos a la vida, para Él poder resucitarnos. El niño murió y la madre perdió un hijo. Y Dios sacudió a esa familia, porque yo creo que el padre también se habrá sentido muy triste por haber perdido ese hijo. Entonces las acciones proféticas es orar, darle calor a través del Espíritu, poner los ojos para que reciba la visión, poner la boca para que reciba aliento de vida. Lo que hizo el profeta fue transferir vida, transferir el Espíritu de Dios a ese muchacho muerto. Lo que hace Dios sobre nuestras vidas es transferir su vida a nosotros. Sopla vida sobre nosotros. El proceso que Dios produjo en la tsunamita fue un proceso bastante interesante, porque ella recibe la revelación de dónde tenía que ir cuando el hijo se había muerto. Y cuando le entrega las manos el hijo al profeta, es decir, a Dios, ella se queda afuera esperando un segundo milagro. Porque si no, no se lo hubiera entregado al profeta, lo hubiera enterrado. Pero fue a buscar a Dios para que ese hijo resucite. Y así fue como tanto ese hijo recibe la vida, esa madre también vuelve a la vida. Cuando ese hijo vuelve a la vida, esa madre entiende de dónde viene la vida y se postra a los pies del profeta buscando más de él. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Entonces la enseñanza de esta palabra es: a partir de este día tenés que tener actos de fe, actos proféticos donde no hay esperanza, y empezar a ver las cosas como Dios las ve y no como yo las veo. Vieron que tenemos muchas expresiones: este es un caso perdido, esto no va más, esta persona no cambia más, y maldecimos con nuestra boca, atamos a las personas con nuestras palabras. Esto no sale más. ¿Qué más decimos? La situación del país va cada vez peor, este presidente no sirve para nada, el presidente de Venezuela es esto, tal por cual, el presidente de Cuba por ahí tal vez tengamos razón, pero tenemos que tener palabras proféticas, bendecir y no maldecir.
La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si vos tenés una profunda amargura, va a manar muerte. Si tenés conceptos falsos, va a hablar tu boca cosas negativas. No salimos más, esto no sirve más, nuestro matrimonio no va más, este hijo no cambia más, este es un hijo que me trae problemas. Leímos el primer versículo, Él nos llamó y nos escogió para que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Pero dependerá de nosotros de entender que somos llamados. Dependerá de nosotros de a través de las circunstancias guardar el corazón. Dependerá de nosotros dónde ponemos el corazón en las circunstancias difíciles. Dependerá de nosotros dónde esté nuestro tesoro. Si mi tesoro está en el internet, allí va a estar mi corazón. Si mi tesoro está en un noviazgo, allí va a estar mi corazón. Si mi tesoro está en el matrimonio, allí estará mi corazón y en nada más. No va a estar en el Señor. Mi tesoro tiene que estar en Dios y todo lo demás viene por añadidura. Si yo adoro a mi esposo y no adoro a Dios, estoy en grandes problemas. Si estoy más preocupada por mi esposo que preocupada por mi relación con Dios, estoy en graves problemas. Entonces dependerá dónde tengo yo mi tesoro. Porque no puedo olvidar, primero, que soy hijo de Dios, que he sido llamado con un propósito y que Dios no descansará hasta ver su propósito hecho en mí. Podemos detenernos miles de veces, podemos retrasarnos en la vida, podemos no crecer, pero Dios no se va a detener. Cuando nos ponemos las pilas, Dios sigue. Hay personas que se han ido de la iglesia diciendo, en esta iglesia no se crece. Bueno, es un concepto, es una manera de ver las cosas. Yo creo que el que no crece es uno, porque uno se detiene. ¿Se entiende lo que digo? Porque si yo escucho la palabra de Dios, debo, por consecuencia, crecer. Yo no puedo entrar y salir de un culto de la misma manera, porque de alguna manera Dios se hizo entender. Aunque la prédica sea aburrida, aunque no me aguante más al pastor, no me aguante más a la pastora, aunque lo que sea se cante desafinado, Dios se va a valer de herramientas, se va a valer de situaciones para hablarme. Nunca me puedo ir de un culto de la misma manera. La única manera es que mi cerebro haya estado en otra parte, pensando en la pizza que me voy a comer, pensando en el sueño que tengo, pensando en qué aburrido que estoy, que para qué vine, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estuviste en la presencia de Dios, nunca, jamás podés salir de la misma manera. Y antes de venir a un culto, tenés que tener actos proféticos y decir, Dios hoy nos va a hablar, Dios hoy me va a ministrar, Dios hoy va a hacer un milagro en mi vida, Dios hoy me va a transformar mis conceptos, mis pensamientos, hoy va a ser una reunión diferente. Es imposible que alguien te detenga en tu crecimiento, es imposible. No hay nada ni nadie que pueda detenerte. No hay techo que alguien pueda ponerte, ni tu líder, ni tu pastor, ni tus hermanos. ¿Querés crecer en la alabanza? Prepárate, orá, ayuná, rompe cadenas, rompe ataduras, crece vos. No le eches la culpa a los demás que los demás no crecen. ¿Querés crecer en la palabra? Lee la Biblia. Es mentira que no se entiende la Biblia. Lo que no tenés es la unción para leerla. ¿Y por qué no tenés la unción? Porque no orás. Si vos orás, dice Dios que te va a hablar. Que te va a hablar. Él tiene herramientas para valerse, para
obrar sobre nuestras vidas. Yo recuerdo que en mis primeros tiempos de creyente era muy chiquita, era muy jovencita de edad, tenía 22 años, pero además era muy chiquita espiritualmente, pero yo quería crecer. Como diera lugar, hermanos, no me importaba nada. Yo entendía que la vida pasada no servía para nada y que en Dios tenía propósito y tenía vida. Entonces yo quería esa vida, no quería nada más. Y recuerdo que yo habré llegado más o menos en marzo, más o menos. Entonces, en esa Semana Santa que hicieron un altar, yo pasé, dije, Señor, yo solamente una cosa quiero crecer. Quiero crecer en tu presencia. Como sea, quiero crecer. Era lo único que quería en mi vida, crecer espiritualmente. Y el Señor me puso en una procesadora. Enseguida empecé a crecer por los golpes. Me aguanté muchas cosas. Ahora, esas cosas que me pasaban eran dolorosas porque eran retos de mis pastores. Decirme, mirá, si seguís con ese carácter no vas a poder servir a Dios. Claro, me quitaban lo que yo más quería, servir a Dios. Entonces me pasaba una semana llorando. Lloraba y lloraba, pero crecía. Hoy, después de muchos años, puedo ver el fruto que permanece para siempre. Entonces, dependerá de vos si creces o no creces. Dependerá de vos si te detenés en el camino, porque nadie, ni tu marido, ni tus hijos, ni tu pastor, ni tus hermanos pueden detenerte en tu relación con Dios. La relación con Dios es perfecta, es única. Estés sentado en el baño de tu casa porque no tengas lugar para orar, estés sentado en el lugar de trabajo, estés sentado en el living de tu casa hablando con Dios, Dios se va a manifestar. Estés limpiando los vidrios en el trabajo, Dios se va a manifestar. Si tenés una conversación, en lugar de estar monologando con uno mismo, con los problemas, conversá con Dios. Dile a Dios mientras vas manejando, habla con Dios. Mientras estás con los pacientes, habla con Dios. Mientras estás haciendo otras cosas, habla con Dios. Cantale a Dios y Él te responderá. Entonces yo los invito, hermanos. Miren, hoy mi hijo me regaló un rinoceronte, un sticker de rinoceronte, lo puse acá. ¿Saben por qué? Porque yo creo que los cristianos tenemos que tener piel de rinoceronte. ¿Cómo es la piel del rinoceronte? Fuerte, resistente y donde todo que resbala. No creo que los golpes no le duelan, pero resbalan. Esto que les estoy contando es así. No es que no he tenido procesos pero me han terminado resbalando. Que si no, hoy no podría estar acá. Te tiene que resbalar. No es que decir, bueno, a mí que me importa. No, no puede quedar ese dolor. Tiene que resbalar. No puede quedar en vos esa amargura. Tiene que resbalar. No puede quedar en vos esa frustración. Tiene que resbalar. Así como en la piel del rinoceronte. Tener actos proféticos sobre las personas que se han ido de tu lado. Tener actos proféticos. Orar así como el profeta se tiró sobre el muchacho. Decir, orar por los hijos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Esperanza. Nos da vida. Nos dice que sí, que somos luz, que somos vida, que Él se va a manifestar, que mi casa será una casa de luz, que será una casa de bendición. Amén. Entonces debo profetizar vida y no muerte. Tener actos proféticos. Voy a conseguir trabajo. Lo tomo en el nombre de Jesús. Lo declaro. Lo que pisó las plantas de mis pies, lo que pisó la planta de tus pies, eso es lo que Dios te va a dar. Porque el Señor nos da lo que pisa la planta de nuestros pies y lo confieso y digo, Señor, esto es para mí. Esto lo quiero en este momento y es para mí. Actos proféticos. De la única manera que vamos a poder ganar las almas es teniendo actos proféticos.
uniéndonos para orar, para interceder, profetizando vida sobre los que están muertos espiritualmente, declarando vida sobre las familias destruidas, sobre las mujeres quebrantadas, sobre los niños abandonados, sobre los chicos enfermos, sobre las familias que tienen hijos enfermos, declarando vida en el lugar donde vos estás, en lugar de muerte.